tuvieran la mera voluntad, los tres partidos políticos, en aprobar la CICI ya estuviera. Pero simple y sencillamente no les conviene. No les conviene darle autonomía, no les conviene darles nada. Porque para unas cosas bien que se ponen de acuerdo, pero para las que no les conviene no se ponen de acuerdo o son de compadre hablado. Está aquí con nosotros Olvan Valladares. Él es analista político. Muchísimas gracias, don Olvan, por estar aquí con nosotros en BTV. Gracias, Emma. Buenos días y buenos días a los miles de televidentes que cada mañana están atentos a este programa. Sí. ¿Preocupado con lo que ocurre con la CICI, don Olvan? Mire, Emma, la CICI es un instrumento que es como la cocora para muchos, ¿verdad? Y la palabra cocora es una palabra ya que no se usa mucho en Honduras, pero es como el espanto, como un fantasma que está por ahí amenazando. Como la sucia, podemos decir. Y dándole miedo a los que de alguna manera dentro del pecho allá, en lo más interno, guardan algún tipo de pecadito. Eso es parte del problema. El otro problema es que la CICI se convirtió en un instrumento de trueque, que eso no debió haber sido jamás, porque la CICI es una institución que vendría a reemplazar la falta de acción de nosotros los hondureños en la aplicación de la justicia. Pero aquí, dame, te doy y si me das. Y lamentablemente para Honduras, para los hondureños, ese se convirtió en eso, le digo, es un instrumento de intercambio. Eso no debió haber pasado jamás. La CICI, una de las discusiones que hay en estos momentos es precisamente ese intento absurdo, y perdóneme que utilice palabras porque no puedo usar otras, podría ser más grosera, pero es un intento absurdo de elevar a rango constitucional una institución que va a ser temporal. Puede ser temporal 2 años, 3 años, 4 años, pero las constituciones son para que duren mínimo en Honduras 20 años, 30 años. ¿No se debió someter eso para rango constitucional? Jamás, jamás, porque la Constitución, insisto, es el marco jurídico permanente que regula las acciones, la interrelación de los hondureños alrededor de una ley, de un marco. Entonces, yo no me he explicado jamás cómo es posible que los intelectuales del partido de gobierno que utilizaron a la Pichu para que la presentara. Ese es un truco ya gastado, no es que la Pichu se inventó ese instrumento jurídico para presentarlo. Primero, no tiene la formación académica para hacerlo, y segundo, no creo que tenga los alcances políticos para imaginarse que puede ser. Pero realmente los proyectos de ley, usted es diputado y sabe que hay asesores que les arman los proyectos a los diputados. Correcto, pero el que va a presentar tiene que tener algún mínimo de noción de lo que está presentando, porque él se supone que a la hora de defenderlo, el proyecto, ¿quién es el llamado a defenderlo? El proponente. Y se lo digo porque usted misma ha estado en el Congreso, muchos años estuvo, yo igual, y sabemos que no se puede ir solo ser instrumento de alguien, de un grupo, y decir aquí estoy, para efectos de lustre político, porque lo que hacen es que escogen a la persona que quieren exaltar para que ella sea la que ponga la cara y presente. Pero ahora ya vemos lo que está sucediendo. Entonces, el problema es cómo desentrampamos esto antes de que termine el periodo presidencial. Sí. Solo falta... ¿Cómo mira usted el hecho, don Olvan, de que la abstención de la bancada del Partido Nacional? O sea, porque normalmente votan a favor o en contra, pero abstenerse. Por eso le digo, ahí como que hubo medio compadre hablado, pues, porque o están en contra o están a favor. Sí, pero una abstención... Pero acuérdense que la abstención también puede ser un mecanismo de oposición. No, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que por razones de tipo político, o sea, acuérdese que en el lleve y trae del lenguaje diario político, el Partido Libre ha estado acusando al Partido Nacional de ser el que se opone, pero lleva otra intención. ¿Por qué el Partido Nacional se puede oponer? Porque se ha estado diciendo que la corrupción se entroniza en los 12 años de Job. Pues la corrupción no nació ni murió en los 12 años de Job. La corrupción es de muchísimos años antes. Lo que pasa es que hay gente, incluso gente que está en el poder en este momento, que, como decía un buen amigo mío, tienen la memoria corta y se les olvidó lo que hicieron hace unos 2 o 3 periodos atrás, y navegan por las calles de Tegucigalpa, algunos por otros no se atreven, con la conciencia tranquila, pero esa tranquila solo es producto de la mala memoria que tienen, o sea, y son olvidos a propósito. Emma, no solo es por el hecho de que fue una promesa de campaña, porque esa promesa de campaña obedeció a la presión popular en las calles. No me vengan con cuentos que fue una iniciativa de la campaña de doña Xiomara la que motivó para prometer con tanto ahínco y con tanto fervor la avenida de la CICI. No, esa fue la gente en las calles, los indignados, la gente que ya no soportaba más los abusos que han cometido los políticos gobernantes durante los últimos 20, 30 años. Entonces,
Esto que está pasando no sorprende. Lo que no satisface a los hondureños es precisamente que se esté jugando con un tema tan delicado, porque ya estamos hasta la coronilla de estar esperando que se haga algo en este país. Mire que mientras estamos haciendo algo, el pueblo reclamando instrumentos como la CICI para que vengan a ayudar, el resto de los operadores de justicia se han como sentado. Entonces están como lentos porque están como esperando que venga la CICI. Entonces el rezago en los tribunales es enorme. Me contaban algunos operadores litigantes en casos de reclamos obreros, que hay casos ahí que tienen 10 años. Entonces me decían esta gente, imagínese usted que al final de los 8, 9, 10 años que dura un juicio, los salarios caídos y no revientan al más poderoso. No, la misma SJ denunció, por ejemplo, el contubernio de las demandas contra el Estado, ¿verdad? Así es, correcto. Que ha sido un negocio, Es un negocio, porque incluso no es nuevo, no es secreto de nadie, que en muchas negociaciones los abogados se confabularon con los representantes del Estado y dejaron morir los casos. Pero como no han habido repercusiones, como no hay acciones del Estado en contra de los funcionarios o incluso de abogados que hicieron uso de trucos, de ardides para ganar esos juicios, no ha habido, nadie le han reclamado nada jamás. Entonces eso es la práctica, eso es lo que cae. Déjelo dormir el juicio y mientras tanto la parte afectada es una parte que no puede salir adelante. Usted fue miembro de la Junta Nominadora para elegir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted está conforme con el trabajo que han hecho hasta el momento? Yo estoy conforme hasta el momento en que la Junta Nominadora entregó la lista de los nominados al Congreso de la República. De ahí sobrevino la decepción, porque nosotros creímos que el Congreso, que había sido el autor de los procedimientos para la escogencia de los candidatos, iba a proseguir con el mismo política, con la misma tónica, con el mismo estilo, con la misma intención, y no fue así. O sea, para todos es público y conocido que una vez que se entregó empezó el pugilato entre los partidos políticos y representados en el Congreso. Y yo quiero dejar algo muy claro para que el pueblo hondureño esté claro. Mire, no debemos hablar de los partidos políticos. Es más, los partidos políticos los componen miles de ciudadanos. Incluso el Partido Libre, no le podemos decir que el partido es la cúpula. Y no es ni siquiera la dirigencia nacional, porque la dirigencia nacional hay muchas personas en los municipios, en los departamentos, que son conscientes, son ciudadanos correctos, son respetuosos de la ley, quieren cumplir, pero es esas cúpulas perversas que han manipulado a los partidos políticos tradicionales y que toda la carga de las malas acciones debe recaer en ellos. Y por eso es que el pueblo tiene que aprender a señalar con nombre y apellido quiénes son los responsables del desastre de este país. No podemos seguir apañando actitudes. Y este asunto del tema de la CICI es un tema precisamente alrededor del cual los hondureños debemos girar siempre. O sea, la CICI no viene porque la cúpula de los partidos políticos no quiere. No. Es la cúpula la que no quiere. Y es lo que le digo, están esperando momentos más adecuados para te doy y me das. Si me das tal cosa, te doy tal cosa. Ese es el gran problema que hemos tenido toda la vida. Y en ese trueque, en ese intercambio de favores, o de posiciones o de respaldos, es que vienen las cosas que son incorrectas para el país, inconvenientes para el pueblo hondureño. Porque esos intercambios se hacen para satisfacer intereses de 1, 2, 3 o 4 personas. No es para satisfacer las necesidades del pueblo, es para cubrirle las espaldas o lamerle las heridas a los pocos personas que en el transcurso de los años han tenido la oportunidad de meter los dedos o las manos o donde sea para abusar, para saquear las arcas del Estado, etcétera, etcétera. Sí. Es interesante que, por ejemplo, todos se quejan de que, bueno, si no aprueban, por ejemplo, el Partido Nacional dice, si no derogan el pacto de impunidad, no apoyamos. Supuestamente ayer debieron haber ya discutido la ley de colaboración fiscal, que no tiene nada que ver o sea, es un instrumento jurídico de mucha importancia, pero tampoco es que es condicionante para que la CICI venga. Pero es una ley importante para proteger a los testigos, que es una cuestión. Y no pasó nada en el Congreso. Sí. Y nadie reclamó. Así es. Nadie reclamó. Ahí vienen metiendo que para darle premio al fulanito, para darse premios a los amigos de ellos. O sea, el Congreso ha perdido realmente su curso. Considero, y muchos analistas coinciden, de que este ha sido el Congreso más improductivo en toda la historia de Así es. Bueno, aparte de que no ha habido producción de más leyes, y yo digo de más leyes de importancia, porque el Congreso también pierde una cantidad de tiempo
declarando el día de la baleada, por decirle así. Entonces digo yo, O proponiendo el cambio del nombre de una escuela para darle lustre, para sobarle la leva a los gobernantes de turno. Entonces usted ve ahí que le ponen el nombre de una escuela y dice, ¿quién es ese personaje? Ah, es que esa es la suegra del fulanito. Es que esa es la hermana del otro. ¿Y qué ha hecho por la educación del país? En los anales del histórico de la educación de Honduras, ¿cuál aporte hizo esta persona? No, pero ahí está su nombre. ¿qué tanto daño le ha hecho a Honduras la corrupción y la impunidad que nuestros tribunales no han sido capaces de dar respuesta? Porque mire, el hecho de que venga que haya venido la Maxi, que estén pidiendo la Sisi, es porque nuestros operadores de justicia no han funcionado. Así es. O sea, esa es una realidad. Miren, nosotros deberíamos aprender a clasificar los autores de todo este desastre, porque yo sí lo considero un desastre. Cuando nos miden y nos hacen, que ahora es la moda, las estadísticas comparativas, cuando nos dicen a nosotros que después de haber sido segundos o terceros en el año centroamericano, los países hermanos que nacimos el mismo día 15 de septiembre de 1821, nacimos las 5 parcelas centroamericanas. ¿Y por qué entonces, si Honduras tiene la misma cantidad de recursos naturales, si tiene una posición estratégica envidiable, con 2 mares que bañan sus costas, con acceso al mundo entero, contrario a otros países, por ejemplo, el hermano país de El Salvador, que no tiene salida al Atlántico? Entonces, ¿por qué si tenemos esas características estamos en la cola del león, en la cola del vagón, en el último vagón de este tren del desarrollo? ¿Por qué estamos? ¿Por qué cuando nos miden en materia de salubridad estamos en un país en que la muerte acecha en cualquier esquina? ¿Por qué en materia de seguridad se nos ha catalogado en algún momento como uno de los 5 países más violentos del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos a quién se le debe eso? Eso no es un castigo divino que Dios nos dijo, bueno, lo voy a castigar por cualquier razón. No, eso es producto de la incompetencia o bien de la maldad, de la perversidad, del abuso, de la corrupción. Y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no es el analfabeta, no es el que le faltó escolaridad el responsable de estos actos. Si usted hace un recuento de quiénes han sido los responsables en las últimas décadas del retraso de nuestro país, son estudiantes graduados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y no estoy condenando a la universidad, estoy condenando a esas personas que, carentes del sentido de los valores, de nada les sirvió haber aprendido una profesión, de nada sirvió que el Estado les haya entregado en sus manos un título para que se defendieran de manera correcta y honesta y capaz. No, distorsionaron todo eso y se convirtieron precisamente en los verdugos de un pueblo que les entregó todo. Y los que no escaparon del territorio nacional se quedaron muchos que han adoptado el camino de la honradez. Pero realmente la educación sí tiene cierta formación, pero al final es la familia la que le define los valores al ser humano dentro de la sociedad. Pero mire, Emma, fíjese que yo siempre he alegado, cuando activa un poquito más en política, en campañas y lo demás, yo les pedí a mi gente que no hablaran, por ejemplo, de que la corrupción o que la violencia era producto de la pobreza. No es cierto. No. El pueblo hondureño no es violento. El pueblo hondureño, y se lo digo con conocimiento de causa, hace muchos años, creo que fue en tiempo del doctor Carlos Roberto Reina, se hizo una comisión muy amplia para estudiar precisamente un proceso de violencia que había en ese momento y que a los hondureños nos tenía asustados. Y se conformó esta comisión que antes se llamaban comisiones de notables. Habíamos algunos que éramos subnotables, porque éramos sustitutos de los notables. Pero después de todo siempre trabajamos juntos. Estamos conversando con don Olvan Valladares, analista político, también un dirigente político del partido PINU, sobre ese tema de la Sisi. Él ha puntualizado varios aspectos y él dice, la culpa no es de los partidos políticos, sino que de las cúpulas de los partidos políticos, porque son estos los que no quieren que la Sisi realmente se venga a instalar en el país. Ha dicho también de que él está conforme, porque él fue miembro de la comisión de la Junta Nominadora para la elección de la Corte, que él está conforme hasta la lista, no en la elección. ¿Decepcionado con la actuación de la Corte? ¿Usted esperaba más de esa nueva Corte, don Olvan? Mire, esperaba un poquito más de independencia, que fueran capaces de retar las presiones políticas partidarias que han sido tradicionales en la Corte Suprema. La Corte jamás ha sido una institución autónoma.
recuerdo que antes había un político que ya falleció, que se ufanaba en decir, esos son mis magistrados, ese es mi corte. Y a la hora de la repartincina, en los años 80, 70, a la hora de repartir, ya el pueblo sabía que ese personaje iba a estar reclamando su corte y sus tribunales. Y eso era lo que se le otorgaba. ¿Ha cambiado eso ahora? No, todavía hay presiones. Y eso es lo que yo... De hecho, hay magistrados del LIBE, hay magistrados del Partido Nacional, hay magistrados del Partido Libertad y Transformación. Claro, pero mire, quien deja sentado la política de una institución es la cabeza. Si la cabeza da demostraciones de estar comprometida con algo o con alguien, el resto de la gente puede ser que... la institución como el ejército, ese espíritu de cuerpo que prevalece en el ejército, en el sentido de que todo el mundo enmudece, nadie acusa al oficial superior, porque entonces incurre en una falta grave. Es igual son las instituciones. De repente, aun cuando existen diferencias de tipo partidario, político, a veces hasta ideológico, pero se llaman a silencio en muchas cosas. Y yo quisiera, se ha oído tanto de la Corte Suprema, no en el sentido positivo, constructivo, sino que demeritándola. Y yo le puedo decir algo, Emma. En la Junta Nominadora el procedimiento fue un procedimiento casi mecánico. No hubo subjetividades. Ahí las puntuaciones fueron resultado de los exámenes y los análisis a los cuales se sometieron todos los aspirantes. Que la lucha es contra la corrupción y esa es permanente. ¿Usted sí cree que va a instalarse la Sisi en algún día? Algún día tenemos que instalarla. Y le voy a decir algo, Emma. En la medida en que nos tardemos, que esto es algo que no están percibiendo los corruptos del patio actuales, es que creen que la Sisi va a tener un término, que ahí va a llegar un momento en que va a cerrar la puerta de la pulpería y que de ahí a ir lo demás para adelante o antes de ese término no se va a investigar. Entre más se tarden en traer la Sisi, más pueden caer en la lista de los investigados, de los acusados y los condenados, las personas que en este momento no están cumpliendo con honestidad sus funciones. Sí. Buen día. ¿Por qué los partidos políticos se dejan de las cúpulas? Mira qué interesante. ¿Por qué los partidos políticos se dejan de las cúpulas? Nos pregunta este televidente. Sí. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el embrujo? Aquí hay líderes de políticos que no tienen nada y son los que deciden en los partidos políticos. Así es. Y mire, en Honduras, históricamente, quienes han decidido la vida del pueblo hondureño no han pasado de 50 personas. Y le estoy dando una cifra bastante grande. Pero aquí hay decisiones políticas de altísimo nivel y de interés para el pueblo que las toman 4 personas. ¿Será posible? Y usted ve profesionales de mucho relieve, de mucho prestigio, cómo se acoplan a esas decisiones y están en los pasillos afuera de los cuartos oscuros esperando ver qué es lo que el resultado, se puede opinar cuando son los que deberían opinar porque son los que están formados en los campos. Bueno, yo les digo, mire, simple y sencillamente, los diputados se quejan después de cada elección del sistema electoral. Y ellos van a estar 4 años ahí y vamos con las mismas reglas, sin ninguna reforma electoral. Entonces uno dice, ¿por qué se quejan realmente? Ya que, hablando de este tema, ya casi estamos finalizando, pero sí me gustaría su opinión. ¿Qué va a pasar con Maduro? Bueno, Maduro ya entró... En el caso de Venezuela, porque en estos momentos, y hay que decir, mantiene dividida a Latinoamérica. Es el principio del fin. ¿Usted cree que sí? Pero yo creo que Latinoamérica no está dividida. ¿No está dividida? No, yo creo que por una vez en la vida, hasta las personas que se han catalogado de izquierda, las figuras más importantes como Boric en Chile, como Lula, que ha sido... Lula, hay que decirlo, ¿verdad? El presidente de Brasil ha impactado porque, número uno, es de afiliación izquierda, ¿verdad? Es la primera economía de Latinoamérica y se ha mantenido en reserva, en cautela. Petro, en Colombia, son las 3 potencias de América del Sur que giran, que determinan México, las políticas de todo el continente. Entonces, si esas personas no están de acuerdo, claro, no podemos esperar que ellos, por razones también de compromisos internos con sus propios partidos, puedan salir a la palestra atacando a Maduro y condenando a Maduro. No lo van a hacer. Pero están siendo transparencia y lo que quieren ver son las actas. Pero ahí va implícita ya la condena, porque cuando le dicen, no te creo, tienes que demostrarme con las actas. ¿Y por qué no se han demostrado? Si yo fuera el que estuviera en la picota, yo demostraba lo que fuera. Yo me desnudo ahí, miren señores, esto es lo que tengo. ¿Pero por qué? Porque no lo pueden elaborar las actas. Porque las actas en el sistema venezolano, que es todo computarizado. Pero fíjese que, don Olvan, hay algo interesante. Si en el 2017 la comunidad internacional nos hubiera apoyado a nosotros los hondureños a que mostraran las actas claro, y verificáramos,
y no nos impusieran un segundo periodo de Juan Orlando Hernández, otra cosa fuera Honduras en estos momentos. Mire, Emma. Y a veces esta es la doble moral también de todas esas organizaciones. Y tenemos que decirlo así. A mí, en aquel tiempo, y se lo digo como actor, porque también integré muchas delegaciones que tocamos muchas puertas. Un grupo de ciudadanos fuimos hasta Washington a advertir lo que iba a pasar. Y no se nos escuchó. Incluso muchas puertas se tocaron de organizaciones aquí dentro del país que toda la vida usted los ve protestando en la calle y la defensa de los pueblos y las mujeres y los niños. Y llamadas al silencio. Hubo muy pocas voces en realidad que se elevaron arriesgando todo. Entonces, no me vengan con cuentos a mí de que no se pueden hacer las cosas, cambiar las cosas. Y algo que tengo que decirlo, es que también me extrañó en aquel momento la actitud, y trato de entenderlo, ¿por qué la actitud del gobierno norteamericano en aquel momento? De imponernos un presidente. De imponernos un presidente. Porque nos impuso un presidente. Y yo ahora reflexiono, después de lo que pasó en Nueva York con el presidente Joe, ahora digo, es que ellos estaban con otra mira, con otra meta mucho más importante que tenerlo ahí. A ellos les convenía tenerlo ahí. Eso sí. El tiempo se nos ha agotado, don Olva. Vamos a estar pendiente de lo que ocurra con Venezuela. ¿Usted apuesta a de que es el fin de Maduro? Es el fin de Maduro, que puede ser que sea mañana, pasado mañana o dentro de un año, pero que es el fin de Maduro, es el fin de Maduro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es el último análisis que hizo nuestro invitado Olvan Valladares aquí en Diálogo de Impacto.